Luego digo, yo no tengo que poner nervioso a nadie. Esto es muy sencillo. Es decir, hay información de toda la gente de la que he hablado. Si fuéramos sinceros en este país, si fuéramos claros, es muy sencillo. De todos los que he hablado, antes de que la UPO saque la información, si no tienen miedo de nada, que lleven ellos su chat que tienen conmigo y que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la fiscalía. Desde luego, el tono retador lo mantiene desde el minuto 1, desde que sale de prisión, se monta en el vehículo, vuelve a salir, se lo piensa mejor, dispara contra Pedro Sánchez, mantiene ese tono seguro de sí mismo y veremos si acompañado de pruebas, Morrosio. Yo tengo la sensación que desde que la última vez que estuvimos hablando en este programa de la declaración de Víctor Aldama en sede judicial, aquella declaración que provocó su salida de prisión, hasta hoy el personaje ha virado un poco del terreno de lo judicial y de los tribunales al infoentretenimiento, que es lo que estamos en las 2 últimas semanas, porque todo el mundo esperaba que aquella primera declaración de Aldama diese lugar a pruebas muy concluyentes que costarían muchas cabezas, mucha gente lo aventuró en el seno del Partido Socialista y del Gobierno, y nada de eso ha ocurrido. Nada de momento. Nada de eso ha ocurrido de momento, claro, y ya han pasado 2 semanas. Contaba Alfonso que según la Fiscalía esta es la prueba más solvente que ha aportado. No es que sea la prueba más solvente, es que es lo único parecido a un amago de prueba. Y hoy yo creo que el Gobierno ha tomado una actitud muy diferente a la de los últimos meses con respecto al Aldama, y lo ha vuelto a hacer en la figura de Óscar Puente, en ese nuevo papel amable que tiene. Que esto es noticia, que algo ha cambiado en el Gobierno, ha cambiado el viento, porque de repente sale Óscar Puente a decir no. A explicar cosas. Bueno. A explicar cosas. A hablar uno a uno de los contratos a los que se refiere Aldama y a decir que de los 7 de los que habla, de los que supuestamente ha aportado pruebas, que lo que ha aportado es un folio que viene incluido en los presupuestos generales del Estado, poca cosa más. Pero 2 son obras que se hicieron en tiempos de gobierno del Partido Popular, otras 2 no se llegaron a licitar nunca, 2 son con posterioridad a la salida de José Luis Ábalos del Ministerio y solo una en tiempos de José Luis Ábalos, según el Gobierno, esto siempre según el Gobierno, sin que conste ninguna irregularidad en ese contrato. También resulta que ahora no tiene ningún tipo de comunicación que pueda acreditar con Santos Cerdán, o al menos eso él mismo ha dicho en las últimas semanas, después de acusarlo directamente de haberle dado en mano un sobre con 15.000 euros. Y resulta que no tiene ninguna comunicación personal con él. Yo, y comentando un poco también lo que decía Beatriz, y con esto concluyo, cada vez me resulta más difícilmente entendible y justificable cómo con la declaración de aquel día de Víctor Aldama la Fiscalía decide pedir su puesta en libertad, porque aparte de que fue a declarar por una causa absolutamente ajena a la que le mantenía en prisión, que es la del fraude del IVA en los hidrocarburos, resulta que han pasado ya 2, no sé si 2 o 3 semanas de aquella declaración, ha señalado a un montón de gente y ha aportado un total de 0 pruebas. Blasco. A ver, las declaraciones de Víctor de Aldama no han conseguido salir del triángulo donde le tiene atrapado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es usted era el nexo corruptor del ministro de Transportes Ábalos y Koldo García. Salió de prisión, y hay que recordarlo, no por reconocer que era el nexo corruptor con Ábalos y con Koldo García, fundamentalmente, porque eso ya se conocía con anterioridad. Salió de prisión, elevó la trama de corrupción a miembros del Gobierno. Y desde que elevó la trama de corrupción en su declaración en la Audiencia Nacional, salió en tiempo récord de prisión hasta hoy, en su paseillo por medios de comunicación, en sus entrevistas en radio, en prensa, etcétera. No es que no haya conseguido aportar indicios sólidos de esa elevación de la trama, es que incluso se ha retractado. Recordar que salió de prisión y retó al presidente del Gobierno de ¿quieres pruebas de que estás implicado? Las tendrás. A día de hoy, antes de ayer, reconoció, dijo en una entrevista en radio que no, que tiene muchas dudas de que Ábalos, que no tiene certeza de que el presidente del Gobierno supiera algo de Ábalos y Koldo. ¿En qué quedamos entonces? Recordemos también que la fotografía famosa del mitin, que presumen de que el presidente del Gobierno le llamó. ¿Cómo te va a llamar el presidente del Gobierno y decir hace 2 días que no tienes certeza de que el presidente supiera de vuestras andanzas? Pero también de Santos Cerdán. La acusación era muy grave sobre los 15.000 euros en un bar en efectivo enfrente de Ferraz. Y una semana después de salir en tiempo récord, lo que reconoce es que no tiene pruebas de ningún tipo. O
sea, que alguien que es capaz de organizar una trama para pagar una mordida no tiene pruebas, indicios de ningún tipo, no puede reconstruir absolutamente nada. O mintió hace 2 días o en su entrevista o mintió en su declaración en la Audiencia Nacional. Es verdad que está cebando de alguna manera esto de que tiene pruebas pero no está presentándolas. Y dice que la próxima semana, creo que es, el día 16, ante el Supremo, entonces presentará las pruebas. Veremos. Las 155 páginas que ha presentado, si uno las lee con calma, ve que donde puede poner el detalle Aldama es en sus andanzas con Ábalos. E incluso reconoce en esas 155 páginas como ya tiene la Guardia Civil, pero yo tengo los originales, si es que eso ya está trazado de alguna manera. Por tanto, coincido en que o acaba por presentar alguna prueba o esa declaración y esa salida en tiempo récord, más allá de para hacer de tertuliano en los medios de comunicación y meterse, como decíamos, con el presidente del Gobierno, le puede acabar perjudicando mucho en su estrategia de que se lo rebajen. Recordar que Francisco Correa, el corruptor de la Gürtel, cuando dijo voy a presentar pruebas, no las tenía, ya era tarde y no consiguió ninguna rebaja. Ejemplo, el de las supuestas mordidas por las constructoras lo desmonta el propio Gobierno y Óscar Puente. Aquí las tenemos, vamos a empezar por ahí. Y esto se supone que es lo más sólido que, en teoría, presentaban ese documento. Un documento, además, en el que había 7 obras, esas 7 obras que desgrana Óscar Puente, que según él estaban preadjudicadas, estaban, por tanto, amañadas, que iban acompañadas, además, con estas anotaciones manuscritas, pero en el propio escrito decía que no sabía muy bien quién las ha hecho, que podía ser Ábalos, que podía ser Koldo García, que podía ser incluso otra persona. Dice Ábalos, por cierto, claro, que su letra está en un montón de libros oficiales, de cortesía, de visitas, que se puede contrastar. Solamente contrastar. Es verdad que sería factible contrastar esa letra. En cualquier caso, niega que sea suya. Pero es lo que tú dices, es que Víctor Aldama dice, bueno, puede ser de Koldo o de Ábalos, no lo tengo muy claro. Lo escuchamos. Primero, yo no soy que había esas empresas en el listado porque no es mi letra. Ese listado me lo entregan, ¿vale? Segundo, cómo hagan ellos ese trabajo internamente, yo no lo sé. Yo solamente sé que se adjudicaron las empresas y además es muy fácil, si se sigue el rastro y una serie de cosas que vamos a decir en sede judicial, ver que se han obtenido licitaciones ilegalmente. Bueno, esa es la explicación que da. Bueno, es inmejorable, se puede mejorar esa explicación. Vale, venga, este piso de lujo que según, ahora vamos a ver los detalles, pero vamos a empezar por dónde está situado para que la gente se haga una idea, en el Paseo de la Castellana 164, según eso que dice Aldama, un piso que le había ofrecido en régimen de alquiler con una posible compra posterior a José Luis Ábalos, más o menos para hacernos una idea, en esa zona ronda los 7.000 euros el metro cuadrado. Muy buena zona de Madrid, sí. Buena de Madrid. Vamos a seguir avanzando, compañeros, porque claro, aquí está lo curioso. Por un lado, dice Víctor Aldama al juez, y lo dice también en el texto, está escrito, aquí lo hemos destacado, que ese piso vale 1,9 millones, una pasta. Sin más explicaciones, dice que está valorado en 1,9 millones de euros. Claro, luego vas al contrato que lo anexa el propio Víctor Aldama, que esto no es que nos lo haya dado una segunda fuente, lo dice él mismo, y no se corresponde con lo que declara, porque el contrato, que es un contrato real, que es un contrato que ofrece a José Luis Ábalos, dice que el precio de venta era 750.000 euros. Menos de la mitad. Y además que este contrato lo que dice es que es una especie de garantía que Ábalos iba a tener de que iba a cobrar esas comisiones como contraprestación de esas adjudicaciones que supuestamente se habrían amañado. Es decir, era una garantía de que iba a cobrar ese dinero. Le hemos preguntado por José Luis Ábalos y creo que tenemos aquí también un poco la explicación que él da. Él dice que efectivamente ese contrato se lo ofrece, remarca que no era 1,9, lo hemos visto, 750.000 euros, al final no llega a comprarlo. Y dice, esto es información, según Ábalos, claro, que Aldama consiguió el piso de Castellana en una subasta pública por 400.000 euros, que le engaña porque encima dice que había un inquilino dentro, que no había manera de sacarlo. Exacto, y que él no llega a disfrutar de ese piso. Él nunca llegó a disfrutar de ese piso, con lo cual ese contrato pues quedó absolutamente en nada, papel mojado. Él recalca mucho que le engañó, que Víctor Aldama le engañó. Vamos a escucharlo, apuntabas tú, en concepto de que ese piso, que cuesta un poco entenderlo, dice que de una garantía de que cobrara esas supuestas hipotéticas comisiones. Estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba. El sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe, ¿vale? Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es una garantía de pago para cuando él va a entregar
las adjudicaciones, que se le pague eso o que se queda el piso. Es muy sencillo. Obviamente hay una prueba. Venga, dejamos de lado el asunto Ábalos, porque, claro, apunta a medio gobierno y apunta a alguien muy específico, que es el jefe de gabinete de María Jesús Montero, que habría cobrado 25.000 euros según su declaración. ¿Cuáles son las pruebas que incluye, supuestas pruebas, en esta documentación? Pues pruebas muy flojas. Básicamente que tenía su contacto en el teléfono. Hay que ver que archivos, enlaces y documentos, según esto, no compartieron ninguno. Y la otra, que tenía su tarjeta de visita. O sea, son de momento todas las pruebas que aporta. Dice que tiene conversaciones, pero de momento no las ha aportado. Claro, esto me hace pensar, aunque bueno, ahora vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice Víctor Aldama, porque ejemplos como este, en el que solo aporta que tiene el número de teléfono, hay unos cuantos. Primero escuchamos esto. El señor Carlos Moreno, que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra decía que se ponía la mano en el fuego. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. El tono retador lo mantiene, sí, como decía yo. El tono de la cárcel, de la salida de la cárcel. Sí, él se gusta en esas entrevistas. Vamos a seguir avanzando porque hemos visto el ejemplo de Carlos Moreno, del jefe de gabinete, ahora vamos a ver más, pero esto quiero preguntarte, ¿qué pretende Víctor Aldama con estas dos pruebas? Son dos fotografías que hay en el documento. Una de una carpeta, entiendo, sacada del ministerio, dice, ¿no? Y una carpeta del Partido Socialista. Bueno, pues que tiene ahí dentro una carta. Más allá de su escaso gusto por los manteles, la verdad, que podría ser mejorable también. Es un hule, ¿no? Pues sí, un hule. Esto demostraría que él tenía acceso al Ministerio de Transportes, que es algo que está efectivamente en el sumario, que tenía un pase incluso para entrar en el Ministerio de Transportes cuando quisiera. Y bueno, pues que tenía una carpeta del Ministerio de Transportes y esto pues que tenía una carpeta de cartón del Partido Socialista, pero vamos, que estas carpetas la dan en cualquier rueda de prensa, en cualquier acto oficial. Que es verdad que contenía una carta dirigida a la gente... A un opositor venezolano, efectivamente. Vale. Lo que pretende demostrar, entiendo, es que de alguna forma era un enviado del gobierno para... Exacto, de José Luis Ábalos, que en el fondo era ministro de Transportes y secretario de organización del Partido Socialista. Que, por cierto, esto ya lo habíamos conocido en medios de comunicación, tampoco es nada nuevo, ¿no? Sí, esas dos bueno, fotografías. Es una anécdota más que otra cosa, porque esas carpetas, lógicamente, para la causa, pues tampoco aportan demasiado. Vale, pues de momento vamos a seguir avanzando, porque a esto me refería con los contactos telefónicos. Claro, él apunta a Teresa Rivera, Rivera con V, por cierto, la tiene escrita mal en el móvil. Sí. A Ángel Víctor Torres. Al que llama Víctor Ángel, por cierto. Víctor Ángel luego... En varias ocasiones también sí. No le llama bien. Al hijo de José Luis Ábalos y a la que fue mujer de José Luis Ábalos, con la que dice además que intentó comprarle un coche, pero la pregunta es, ¿cómo demuestra todas estas afirmaciones relativas a estos personajes públicos, miembros del gobierno, familiares de José Luis Ábalos, más allá de incluir que tengo su teléfono? Claro, pues es que es una prueba muy endeble, la verdad es que está tirando la piedra y escondiendo la mano. Si tiene conversaciones efectivamente con todas estas personas, pues que las aporte y vemos a ver hasta qué punto estaban ellos, eran conscientes de todos esos manejos que estaba realizando Víctor Aldama, pero tener el teléfono pues tampoco es nada del otro mundo. Vale, y has dicho una cosa, pues que las aporte. Oye, a lo mejor las aporte, te quiero preguntar por ello, porque a lo mejor el turrón está, vamos compañeros con el siguiente elemento, en ese móvil encriptado. Hay un móvil encriptado de Víctor de Aldama, un móvil que, por cierto, entendemos, digo yo, que contendrán parte de esas conversaciones. Sí, es lo que dice él, que está todo en este teléfono móvil. Pero explícame por qué el juez, y esto lo hemos contado en las últimas horas, y si no se los contamos a quien nos esté viendo, ha determinado en las últimas horas que de momento no van a profundizar en el contenido del teléfono. Es que este móvil lo tiene la UCO, pero está en la causa de los hidrocarburos, es decir, la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La decisión la ha tomado el juez del Tribunal Supremo, que es el que va a investigar a José Luis Ábalos y también se va a quedar con la causa contra Aldama y contra Koldo García. Entrar en un móvil es una cuestión bueno, pues que supone una grave vulneración de derechos fundamentales. Tiene que estar muy fundamentada y así es lo que explica la jurisprudencia. Lo que quiere el juez del Supremo es tomarle declaración y que sea el mismo Víctor Aldama el que le dé ese permiso para poder sustentar sus afirmaciones en sede judicial con todo lo que haya en ese teléfono. En teoría, si dice la verdad a Víctor Aldama, eso debería estar aquí. Lo vamos a saber en los próximos meses. Pues vamos a ver qué pasa. Él sostiene que sí, que lo tiene todo. Oye, contamos la verdad y la contamos todos. Pero es que además ahí está, quiero decir que es muy sencillo. Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado.
porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo. ¿De todo eso existen WhatsApps? De todos, menos, y lo tengo que decir, que el otro día preguntaron, yo no tengo nada del señor Santos Cerdá. De todos existen WhatsApp. De momento, Santi, aquí no está ninguno de esos WhatsApp. No sé si los vamos a ver. Es posible. Bueno, es el propio Víctor de Aldama luego en esta gira mediática que ha hecho ha limitado simplemente a que él estaba en ese acto que fue la presentación de Pepo Hernández para las primarias y luego en el cumpleaños de José Luis Ábalos. Es que este señor Aldama cambia también sus versiones en cada entrevista que da. Va moldeando, unas veces dispara más alto, otras veces dispara más bajo, otras veces se acerca más a un ministro, otras veces dispara contra otro. Estamos hablando de un delincuente confeso. Y yo creo que lo mínimo que hay que pedir es que enseñe las pruebas. Si está acusando, además haciendo unas acusaciones muy, muy graves contra el presidente del gobierno, contra los ministros, y no hemos visto ninguna prueba. La prueba que tenemos es un anexo de los presupuestos generales del Estado, que es un documento público en el que el propio señor Puente, el ministro de Transportes, ya ha dicho que dos contratos eran anteriores a la llegada del propio Partido Socialista con el ministro de la Serna, otros dos fueron posteriores, dos ni se llegaron a adjudicar y uno, si fue en la época de Ábalos, pero según la información que ha remitido el gobierno, no tiene ningún viso de que haya alguna ilegalidad. Dicho lo cual, ayer estuvimos hablando, Yelamu, con el presidente del gobierno. Igual que dice eso, que recordaba bien Santiago, hay elementos que la UCO tiene acreditados y que veremos cómo la explica José Luis Ábalos cuando llegue el momento. Que, por cierto, recordemos, el día 12, que es este próximo jueves, José Luis Ábalos está citado a declarar. No ha sido necesario, de momento, cursar el suplicatorio. Recordemos que está forado, él lleva meses intentando personarse y declarar voluntariamente. Y ha pedido también que se retrase esa declaración porque se acaba de hacer con toda la causa y bueno, claro, estamos que poner el día. Pero ahí vamos a saber qué explicaciones da a estos elementos que algunos sí que están amarrados por la UCO. Claro, el señor Ábalos sí está citado por el Supremo, pero del resto que apunta al presidente del gobierno, al ministro Torres, al jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, no ha traído ninguna prueba fehaciente. Y luego me gustaría decir que ayer estuvimos hablando precisamente en una conversación informal con el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, le preguntamos que cómo estaban en el gobierno con esta cuestión y lo que nos transmiten es que están totalmente tranquilos, que es un gobierno limpio, que no hay nada, y también hablamos con Ángel Víctor Torres, que es otro de los señalados en estos momentos, y también nos decía que estaba muy tranquilo, que no hay ninguna prueba y que todo es mentira. Por lo tanto, es verdad que hay preocupación por el daño reputacional, pero por el proceso judicial lo que nos transmiten es que hay tranquilidad en esto. Y no solo eso, y ahora os quiero preguntar, porque esto es otro elemento, en este caso de cariz político, que pone el gobierno sobre la mesa y Pedro Sánchez, que está hablando de acoso y derribo contra su figura, la de Pedro Sánchez y la del gobierno por tierra, mar y aire, incluido la vía judicial. Ahora os pregunto, enseguida Bea, que sé que quieres aportar algo, pero como has nombrado a Ángel Víctor Torres, o Víctor Ángel Torres, como le dice Víctor de Aldama, voy con Conchi Gil y con algunas de las cosas que ha dicho sobre el ministro Torres, Víctor de Aldama, con recogida de cable incluida. Sí, con algunos matices, porque pruebas en esos folios aporta pocas sobre el ministro, al que sí que dice que conoce, aunque bien no sabe ni su nombre. El señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Me conoce de manera estrecha y no sabe ni cómo me llamo. No solo ahí, sino también en este documento que aporta. Aquí también se equivoca de nombre, porque para acusar directamente al ministro habla de varios asuntos. El primero, el contacto personal. Lo aporta en toda esa documentación. Pero hay más pruebas, según Aldama, que señalarían al ministro. Por ejemplo, vamos a ver un piso, señala en la calle Atocha, que estaría, facilitando encuentros de diversa naturaleza. Le preguntan en esa radio colombiana si se refiere a encuentros íntimos. Aquí matiza ya la naturaleza no solo del piso, sino también de lo que él mismo ha puesto en el escrito. Yo no he dicho en el escrito que se ha presentado en el Supremo que tenía un piso alquilado al señor Ángel Víctor Torres. Yo he dicho que a mí se me ha pedido alquilar un piso en Airbnb, ¿vale?, para diferentes reuniones que pueden ser de carácter tal que lo evidencie de judicial. ¿Pero qué relaciones íntimas? ¿A qué se refiere usted con eso? Yo no he hecho relaciones íntimas. En algún sitio he dicho yo relaciones íntimas, he dicho relaciones de otros aspectos.
y tendrá que aclararlo todo, dice, en sede judicial. Allí también tendrá que explicar, por cierto, lo que dijo la audiencia, que el ministro le pedía también dinero, comisiones. El señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. Y vamos a otra de las pruebas, según Aldama. Una conversación por WhatsApp entre Aldama y Koldo, que hablan de PCRs, nombran a Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias, y en un momento determinado dice, es muy importante y nos debe una grandísima. ¿El por qué? Eso ya no se desliza en la conversación. Ángel Víctor Torres habla de todo esto como una auténtica mentira. Lo que hemos hecho es automáticamente pues, presentar una acción judicial contra el señor de Aldama. En mis 25 años de gestión pública jamás he pedido ni he cobrado un euro de comisión. Está clarísimo que hay una voluntad expresa por el señor de Aldama de atacar con mentiras, falsedades y, como digo, vilezas. Vilezas, y el amo, lo cierto es que ya ha adelantado que su equipo legal va a ampliar todas esas acciones legales.